La operación en el Senado, pensada como un distractor, terminó exhibiendo al propio oficialismo. El relevo de Alejandro Gertz Manero, anunciada como una súbita vocación diplomática, dejó ver algo más profundo: tensiones internas, presiones de último minuto y una mayoría que ya no se mueve con la misma disciplina. La sesión, convocada sin orden del día, mostró el contraste entre el discurso de transparencia y las viejas prácticas de hermetismo. Y mientras Gertz se marcha sin explicación jurídica clara, la terna que se perfila confirma que la autonomía de la Fiscalía sigue dependiendo del mismo círculo político. Al final, la caja china salió cara porque reveló lo que el poder intentó ocultar: fisuras, incongruencias y una sucesión en la Fiscalía que abre más preguntas de las que cierra. Hoy es viernes 28 de noviembre de 2025 y estas son las claves de la noticia. El Senado recibe la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía. Monreal detalla avances en negociación sobre ley de aguas. Denuncian violación de derechos y daño inconmensurable por el Tren Maya. El Banco de México recorta previsión del PIB 2025 al 0.3% por debilidad e incertidumbre. El PRI impulsa reforma para incluir a personas con discapacidad en desarrollo rural. Puebla ofrece apoyos para renovar transporte. Hallan 93 cuerpos en 3 fosas clandestinas cerca del Estadio Akron. Concejala Rivera participa en Parlamento de Mujeres Jóvenes. Y además, mucho más. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. El Senado de la República confirmó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República tras un receso de al menos 4 horas y notificó a la presidencia para iniciar el procedimiento constitucional de relevo. Un mensajero de la FGR entregó la carta de dimisión y de forma inmediata se activó el proceso institucional que coloca de manera temporal a Cristina Reséndiz al frente de la Fiscalía. La Junta de Coordinación Política, encabezada por el senador Adán Augusto López Hernández, comenzó reuniones con los grupos parlamentarios para revisar los pasos a seguir. Gertz Manero, quien asumió en 2019, debía concluir su periodo en 2028 y fue el primer fiscal autónomo del país. Ahora, la presidencia deberá enviar una terna integrada a partir de una lista de 10 nombres propuesta por el propio Senado, cuyos integrantes comparecerán antes de que el Pleno vote por mayoría calificada al nuevo titular, previsiblemente la próxima semana. La renuncia coincide con el aumento de la atención pública sobre el criterio de oportunidad firmado con el empresario Raúl Rocha Cantú, investigado por contrabando de hidrocarburos y presuntos vínculos delictivos, así como con posibles especulaciones sobre sustituciones, entre ellas Ernestina Godoy, Arturo Saldívar y Arturo Medina Padilla, sin confirmación oficial. Y en la casa de enfrente, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que continúan las reuniones con productores, ejidatarios, comuneros e industriales para ajustar el dictamen de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. Explicó que, aunque estaba previsto aprobarse esta semana, se amplió el plazo para integrar propuestas sobre derechos sucesorios de pozos, volumen de extracción, operación de distritos de riego, trámites, regulación y uso agrícola del agua. Añadió que se revisan disposiciones sobre actividades mineras y tipos penales para evitar que prácticas cotidianas sean consideradas delitos. Sobre la eventual renuncia del fiscal general, dijo no tener información oficial y reiteró su valoración favorable del desempeño del hasta ese momento titular de la Fiscalía. En materia constitucional, advirtió que la cosa juzgada está protegida por los artículos 14 y 17 y que reabrir casos, como lo propuso la ministra Lenia Batres, afectaría la certidumbre jurídica. También señaló que la Suprema Corte no debe asumir facultades legislativas en temas de representación indígena. Informó que la Cámara prevé sesiones para la próxima semana, esto para discutir la regulación de vapeadores, la Ley General de Salud, la Ley de Ascensos de la Armada, un nombramiento en Hacienda, la Ley de Economía Circular y la reforma en materia de igualdad sustantiva, entre otros temas. Finalmente, Monreal confirmó además que se analizarán iniciativas para sancionar el reclutamiento de menores por el crimen organizado. Tanto, vamos al panorama. Panorama.
las claves de México y el mundo, con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. En Moscú, Vladimir Putin afirmó que no habrá alto al fuego en Ucrania mientras las fuerzas ucranianas permanezcan en los territorios que Rusia reclama. Además, reiteró que de no retirarse, buscará imponer esa condición por la vía militar. También defendió al enviado estadounidense Steve Witkoff, acusado en su país de promover un plan de paz favorable al Kremlin, argumentando que sus conversaciones fueron diplomáticas y no complacientes. Putin sostuvo que cualquier negociación debe ser directamente con Estados Unidos y centrarse en el reconocimiento internacional de Crimea y el Donbass como territorios rusos. Señaló que no puede firmarse ningún acuerdo con Ucrania porque, afirmó, el gobierno de Volodymyr Zelensky carece de legitimidad al no convocar elecciones durante la guerra. En París, Emmanuel Macron anunció un nuevo programa de servicio nacional que iniciará el próximo año y busca reforzar a las Fuerzas Armadas francesas mediante la capacitación de miles de jóvenes de 18 y 19 años. El esquema será voluntario, con servicio en uniforme durante 10 meses exclusivamente dentro del territorio francés y en zonas de ultramar, sin participación en operaciones en el extranjero. Macron presentó la estrategia en una base militar en los Alpes y la enmarcó como parte de la respuesta de Francia ante un entorno internacional más riesgoso, marcado por la amenaza rusa y la guerra en Ucrania. Señaló que el país debe mantenerse preparado y unido ante un escenario global cada vez más incierto. En Ramala, las fuerzas israelíes realizaron nuevos ataques en múltiples zonas de Gaza, pese a las críticas por la violación del alto al fuego vigente desde el 10 de octubre. Los bombardeos alcanzaron varios de Rafah y Jan Yunis, así como zonas del norte de la franja, mientras tropas en tierra continuaron la demolición de viviendas. Autoridades locales reportaron 6 personas fallecidas. Organismos de derechos humanos en Gaza señalaron que estas acciones confirman la continuidad de los abusos y del riesgo para la población palestina. En Guanajuato, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado investiga 23 denuncias de acoso y hostigamiento sexual cometidos en dependencias estatales y municipales. El anuncio se dio tras emitir una recomendación al director de Zapal por el caso de una funcionaria acosada por el jefe de comunicación social a quien se acreditaron comentarios inapropiados e invitaciones personales en el contexto laboral. La PRODGEC pidió que Zapal concluya la investigación interna y sancione administrativamente al funcionario. Además, respaldó la iniciativa enviada al Congreso Estatal para tipificar el acoso y hostigamiento sexual como faltas administrativas. En total, durante 2025, el organismo ha iniciado 114 expedientes por acoso u hostigamiento laboral, de los cuales 66 involucran autoridades estatales y 48 a municipales. En Veracruz, las lluvias asociadas al Frente Frío 16 generaron inundaciones en varias colonias de Poza Rica. Vecinos atribuyeron los anegamientos al drenaje colapsado desde las afectaciones de octubre. Tras el descenso del agua, realizaron labores de limpieza para evitar nuevos bloqueos. El ayuntamiento abrió un refugio temporal para habitantes en zonas de riesgo, mientras Protección Civil mantiene vigilancia del río Cazones, cuyo nivel sigue bajando. La región continúa vulnerable tras las inundaciones recientes que dejaron más de 30 personas fallecidas en el norte del estado. Hasta aquí el panorama del viernes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Excelente viernes. Y en más información le platico que comunidades y especialistas presentaron un informe que denuncia violaciones graves a derechos humanos y daños ambientales, dicen, irreversibles derivados de la construcción del Tren Maya. La misión de observación, integrada por organizaciones comunitarias, académicos y representantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, documentó deforestación masiva, esto con la pérdida estimada de 20 millones de árboles, afectación a cenotes y cavernas y contaminación del acuífero por más de 15,000 cimientos instalados en la zona. El reporte también advierte un cambio drástico en la vida comunitaria por la presencia militar, un incremento en delitos como trata y tráfico de drogas y el uso de estrategias de división que han fragmentado a las comunidades.
Las y los investigadores sostienen que el proyecto responde a un reordenamiento territorial más que a fines de transporte y señalan que la consulta realizada en 2019 no cumplió con estándares internacionales ni contó con los permisos ambientales integrales. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza reiteró su dictamen de 2023, calificando el proyecto como etnocida y ecocida y pidiendo su suspensión. En otros temas, le cuento que el Banco de México recortó su expectativa de crecimiento para 2025 y ahora prevé que la economía mexicana avance solo el 0.3%, esto debido a la contracción registrada durante el tercer trimestre y al entorno global adverso. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, por supuesto, explicó que el ajuste responde a una debilidad mayor a la anticipada, mientras que para 2026 se mantiene un pronóstico puntual de 1.1%. El Banco Central advirtió que los riesgos están sesgados a la baja, esto por la incertidumbre comercial con Estados Unidos, la revisión del tratado regional, me refiero al TEMEC por supuesto, y la guerra comercial impulsada por Donald Trump, esto además, de posibles episodios de volatilidad y tensiones geopolíticas. En materia de precios, Banxico ajustó ligeramente a la baja su proyección de inflación para finales de 2025, que cerraría en 3.5% y estimó que en 2026 alcance la meta del 3%, con una tasa de referencia actualmente en 7.25%. En tanto, vamos al visor. Visor. Las claves del mundo empresarial. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Coppel reportó un incremento de 27% en sus ventas e-commerce tras automatizar la optimización de más de 123,000 productos con herramientas de inteligencia artificial aplicadas a su catálogo digital. Con apoyo de EPA Digital y la solución FitGen, la empresa renovó títulos y descripciones en su Google Merchant Center, proceso que pasó de más de una semana a menos de 5 horas. La estrategia elevó la visibilidad de sus anuncios y mejoró indicadores clave, 48% más clics y un incremento de 52% en la tasa de clics. El caso se presenta como evidencia del peso creciente de la IA en el retail y su capacidad para integrar datos, automatización y objetivos comerciales para mejorar desempeño y competitividad en el comercio electrónico. La industria de dispositivos médicos en México anticipa nuevas inversiones para 2025, aunque sujetas a la continuidad del cero arancel en el TEMEC. La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, AMID, reporta que entre 3 y 4 empresas planean invertir en el país, con estimaciones internas que apuntan a por lo menos $300 millones, principalmente en producción y capacitación. Aún con la incertidumbre por la revisión del tratado, el sector mantiene crecimiento, impulsado por la estabilidad comercial regional. La AMID advierte que en un eventual arancel estadounidense de 25% afectaría directamente la cadena de suministro y en última instancia a los pacientes. El organismo plantea que la revisión del TEMEC debería fortalecer la integración productiva con reglas de origen claras, homologación aduanera y facilidades para importar equipos especializados. El sector prevé cerrar el año con un valor de $8,354 millones, manteniendo flujos comerciales intensos. 96.7% de los dispositivos fabricados en México se exportan a Estados Unidos, mientras que México importa 66% de los productos estadounidenses. La Coparmex respaldó las demandas de transportistas y productores agrícolas que mantienen bloqueos en carreteras y aduanas al señalar que enfrentan robos, extorsiones y agresiones que han sido normalizadas. Aunque reconoció las afectaciones económicas por las interrupciones, el organismo consideró legítimo el reclamo de condiciones mínimas de seguridad. La Confederación reportó impactos en 33 de 55 ciudades y regiones con afectaciones en corredores estratégicos de entidades como Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Puebla y Baja California. Advirtió que la inseguridad en rutas logísticas eleva costos, reduce competitividad y frena inversión. El organismo pidió una respuesta inmediata y coordinada de autoridades federales y estatales que incluya vigilancia efectiva, atención a denuncias y operación funcional de trámites del sector. También solicitó atender la crisis del campo, en especial el bajo precio del maíz, y establecer mesas de diálogo que involucren a gobiernos, transportistas, productores y empresas. Hasta aquí el visor empresarial, Fernando. Excelente viernes. Te agradezco muchísimo, Ale. Excelente viernes.
Oiga, y también en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad, esto fue antier miércoles, la reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable impulsada por el diputado por Coahuila, de hecho, Jerico Abramo Mazo, esto para incluir a las personas con discapacidad en las acciones y programas del sector rural. El dictamen, avalado con 418 votos a favor, modifica los artículos 15, 154 y 162, incorporando medidas específicas en el programa especial concurrente. Abramo Mazo destacó que en México más de 20 millones de personas presentan alguna limitación y alrededor de 8 millones tienen discapacidad, por lo que la actualización legal busca garantizar la inclusión y el reconocimiento en las políticas públicas. El legislador señaló que la implementación requerirá un presupuesto diferenciado y destacó la coherencia de la reforma con los compromisos de la Agenda 2030. El proyecto fue turnado al Senado de la República para continuar con su trámite constitucional. Por otra parte, le cuento que el gobierno de Puebla lanzó un programa de apoyo directo del 20% para el enganche de unidades híbridas, eléctricas o de bajas emisiones dirigido a concesionarios y permisionarios con vehículos modelo 2015 o anteriores, esto con un fondo inicial de 200 millones de pesos a fondo perdido. El gobernador Alejandro Armenta explicó que se complementa con financiamiento para cubrir el resto del valor sin presiones económicas, beneficiando a operadores individuales y no a quienes concentran múltiples permisos. Se eliminaron trámites costosos como el cambio de concesión, que pasará de 34,000 pesos a cero, se cancelaron adeudos acumulados y se extendió la vigencia de taxis de 7 a 10 años, beneficiando a más de 10,000 transportistas. Además, el costo de certificación de operadores se redujo de 700 a 20 pesos, esto con un 40% de descuento adicional en estándares obligatorios. En este marco, más de 30,000 conductores deberán contar con su licencia mercantil para operar. En seguridad, la Secretaría de Movilidad informó sobre 19,000 revisiones vehiculares y acciones coordinadas para prevenir delitos en el transporte público. Y finalmente también se creó un corralón estatal para evitar cobros irregulares por arrastre de unidades. En este marco, Armenta señaló que estas medidas buscan consolidar un sistema de transporte legal, seguro y eficiente, alineado, usted lo sabe, con la Estrategia Federal de Movilidad y Bienestar. En los mercados, el dólar en ventanilla se cotiza hasta en 18.81 pesos a la venta y 17.79 pesos a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.28 y 21.27 respectivamente. La gasolina magna se vende hasta en 23.69 pesos por litro, la premium en 25.81 y el diésel en un máximo de 26.43 pesos por litro según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación permanece en los 55.90 dólares por barril debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 62,694.73 puntos, una baja del 0.87%. La acción ganadora fue City Axtel con una ganancia del 3.41%, mientras que la perdedora fue Baskonia con un desplome del 15.31%. Y en más información, fíjese usted lo grave de este asunto y sobre todo, ya estamos a meses de que llegue el Mundial 2026 a nuestro país. Autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo de otras 3 fosas clandestinas en Zapopan, esto a unos 20 kilómetros del estadio Akron, donde se han recuperado restos de al menos 93 personas. De estos, 38 ya cuentan con un proceso de identificación preliminar. Las fosas se localizaron en Camino a las Agujas, Arroyo Hondo y Nextipac. La mayor cantidad de los cuerpos se encontraron en la primera, en Camino a las Agujas, con 62 restos, de los cuales 26 ya tienen identificación preliminar. En Arroyo Hondo se recuperaron 15 restos, 7 identificados, y en Nextipac 16, de los cuales apenas 5 están en proceso de identificación. Las autoridades explicaron que los trabajadores forenses se basan en prendas, tatuajes, cicatrices, placas metálicas y rasgos distintivos, y que las excavaciones y la investigación continúan para esclarecer los hechos y determinar la totalidad de los restos. ¿Se acuerda usted del caso del Rancho Izaguirre allá en Teuchitlán? Nada más para dejar el dato sobre la mesa, ¿sí? En Teuchitlán se encontraron pertenencias de las personas. Estamos hablando de que ahora aquí en Zapopan pueden ser posiblemente los restos de estas mismas personas. En fin, estamos en el México donde no pasa nada, ¿verdad?
Y bueno, en información mucho más amable le cuento que la concejala de Benito Juárez por el Revolucionario Institucional, Mariana Rivera, participó en el primer Parlamento Estatal de Mujeres Jóvenes en la Ciudad de México, donde destacó la importancia de fortalecer la participación política de las mujeres jóvenes precisamente. Reconoció a las organizaciones convocantes como Mujer AR, la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México, y explicó que el Parlamento simula un espacio legislativo en el que las participantes asumen roles de distintas bancadas temáticas inspiradas en figuras históricas como Sor Juana Inés de la Cruz, Elvia Carrillo Puerto, Rosario Castellanos y María Félix. Rivera compartió sus experiencias personales de injusticia y acoso que han fortalecido su determinación en la vida pública y subrayó la necesidad de entornos seguros y libres de violencia para la participación política femenina. Finalmente, llamó a las jóvenes a pensar en grande y reconocer que los límites dependen de ellas mismas. El evento reunió participantes de distintos sectores y partidos, esto con el objetivo de promover la formación, liderazgo y diálogo entre las nuevas generaciones. Y antes de despedirnos, hay más información. Más información. Con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Excelente viernes. La UNAM aprobó 3 nuevas especializaciones: prevención de lavado de dinero, administración de organizaciones de asistencia social y administración cultural, todas de 2 semestres y 48 créditos. También modificó el reglamento del Tribunal Universitario para agilizar procesos y reforzar derechos. Durante el Buen Fin, algunos retailers digitales generaron hasta 46% de sus compras mensuales en 4 días. La inversión publicitaria creció hasta 40%. El retail media y la inteligencia artificial impulsaron conversaciones y personalización en un contexto de consumidores más selectivos y mayor competencia en e-commerce. La CDMX propone reformar leyes para obligar a hoteles a pedir identificación, registrar datos de huéspedes, verificar ingreso de menores y colocar cámaras a fin de prevenir feminicidios y transfeminicidios. El 15.2% de estos delitos ocurren en hoteles. Habrá sanciones y posibles clausuras por incumplimiento. El Metrobús capitalino cerrará temporalmente 19 estaciones de la línea 1 entre el 1 y el 16 de diciembre para instalar guía podotáctil. Los cierres buscan mejorar accesibilidad y seguridad. El servicio se suspenderá por trabajos que no pueden realizarse con presencia de usuarios. México importó 89% del pavo que consumió en 2024. La ingesta anual creció 6.9% y alcanzó 173.786 toneladas. Las importaciones subieron a 155.000. Noviembre aporta 9% del consumo por Thanksgiving. Yucatán lidera la producción nacional con 29.5%, seguido de Puebla y el Estado de México. Hallan en Etiopía un pie fósil con dedo oponible que confirma al Australopithecus de Jiremeda como especie contemporánea de Lucy. Nuevos restos vinculan el pie con esta especie más primitiva y arborícola, lo que sugiere coexistencia de australopithecus y plantea matices en la evolución humana. Confirman en Guangdong el cráter Jinlin de 900 metros y formado en el Holoceno, el mayor de su época. Su conservación se atribuye a una capa de granito erosionado. Cuarzos con deformaciones extremas prueban un impacto meteórico. El hallazgo sugiere que más cráteres podrían permanecer ocultos en zonas húmedas. El rover Perseverance detectó por primera vez descargas eléctricas en Marte, mini rayos generados por torbellinos de polvo. El hallazgo, basado en 55 eventos registrados en el cráter Jezero, implica riesgos para futuras misiones y confirma actividad eléctrica en la atmósfera marciana. El ECDC y la OMS alertaron que cerca de la mitad de los diagnósticos de VIH en Europa son tardíos, lo que amenaza la meta de erradicar el SIDA en 2030. En 2024 se registraron más de 105,000 casos y persisten brechas en acceso a pruebas, atención temprana y servicios para poblaciones migrantes. Un programa odontológico de detección temprana indica que entre 30 y 50% de casos de hipertensión y diabetes podrían identificarse en consultas dentales. Promosalud ha evaluado a 1,076 pacientes y revelado diagnósticos no conocidos, reforzando la integración entre salud bucodental y general. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen.
excelente viernes. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, ya lo sabe, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. La redacción de este guión estuvo a cargo de Camila Gómez, la producción es de Neri Castillo y yo soy Fernando Moctezuma. Como siempre, le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezuma_o. En fin, que tenga un excelente viernes y un gran fin de semana, cuídese mucho, si así ha de ser le espero aquí el lunes y ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.